a este tiempo de compartir la palabra, a este tiempo en el que la presencia de Dios nos acompaña, que ya hemos entrado a través de la oración en su presencia y que disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser para recibir de parte de Dios algo nuevo y algo especial. Entonces veíamos ayer que en el versículo, en la palabra de Dios, estábamos hablando de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35, nos hablaba acerca de que Jesús da una orden de autoridad hacia nuestra vida y dice que vamos a pasar al otro lado. Y nos enfocamos en esa palabra y decíamos que ya había una orden dada por Dios para que nosotros fuéramos al otro lado, para que nosotros saliéramos de esa dificultad, para que nosotros empezáramos a caminar hacia ese propósito que Dios mismo ha colocado en nuestros corazones. También veíamos en el versículo 36 que Jesús entraba en nuestra barca. Jesús no solamente nos daba la orden de ir al otro lado, de cumplir ese propósito, de caminar en ese propósito, sino que también daba ese parte de victoria desde que ponía un pie dentro de nuestra barca. Y teniendo a Cristo en nuestra barca, podría levantarse lo que fuera, podría venir la dificultad que fuera, pero allí iba a estar Él con cada uno de nosotros. Y el versículo 37 es la tormenta. Allí es cuando en el transcurso de caminar hacia ese propósito, de ir hacia esa palabra, en cumplimiento de esa palabra que Dios tiene para nosotros, es que se levantan las dificultades. Se levantan las dificultades, se levantan los problemas, se levanta la enfermedad, cualquier cantidad de circunstancias se levantan, pero no debemos de olvidar que Jesús está en nuestra barca. Y a pesar de que se levante la tormenta, a pesar de que se levante el problema o la dificultad, Él está con nosotros y Él es quien habla y quien reprende esa tormenta en nuestra vida. Y veíamos en la palabra que decía que sobrevenía una gran bonanza, una gran calma. Hoy vamos a hablar del versículo 37. La tormenta prueba nuestra fe. Cuando en nuestra vida se levanta la tormenta, tenemos que sostenerla de la forma correcta. Tenemos que enfrentar esa tormenta o esa dificultad de la forma correcta. Pues esta situación difícil, sea una enfermedad, sea un problema o sea lo que sea que se quiera levantar, está probando qué tan legítima es nuestra fe. La prueba del agua. Voy a contarles algo que leí, y es que los diamantes se prueban con una prueba que se le llama la prueba del agua. Ese diamante lo cogen y lo sumergen en agua, y si ese diamante, aún estando sumergido en esa agua, sigue brillando, eso ratifica la autenticidad del diamante. Pero si ese diamante que afuera es brillante y es muy bonito, lo sumergen, en esa agua y pierde su brillo, se torna opaco, se torna sin brillo, entonces es porque no es legítimo. Resulta de que eso es lo mismo que pasa con nuestra fe. Nuestra fe, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, es brillante y podemos decir a gran voz y a viva voz: yo tengo una fe en Dios, mi confianza está puesta en Dios. Pero cuando nos prueba, cuando nos meten en esa agua de la dificultad, cuando nos sumergimos en esa agua de la enfermedad, en esa agua del problema, de la dificultad, allí es cuando verdaderamente vemos qué tan fuerte y qué tan verdadera es esa fe. Porque allí es cuando a veces nos ponemos opacos, cuando ya no queremos orar más, cuando ya no queremos buscar más de Dios, porque como encontramos resistencia frente a ese camino y a ese propósito, entonces ya no tenemos esa misma fe. Ya esa fe decae, esa fe se vuelve flacuchenta, se vuelve, digámoslo así, austera. Ya no tenemos esa misma fe fuerte y rebosante. Entonces esa es la prueba que muchas veces Dios permite en nuestra vida para fortalecer nuestra fe y para ratificar de que esa fe que decidimos tener, de que esa fe de que tomamos
la palabra y la creímos, sea aún también en medio de la dificultad y en medio del problema. Si nosotros dejamos de resplandecer en medio de la prueba, si nosotros perdemos el brillo en medio de la prueba, es porque nuestra fe está fundamentada solamente en la razón de que nos está yendo bien, pero cuando nos empieza a ir mal, entonces ya nuestra fe no nos alcanza. Resulta de que así es que nosotros ejercitamos nuestra fe, a través de la dificultad, a través de las circunstancias difíciles. Dios permite de que vengan a nuestra vida, no porque Dios sea malo y porque Dios quiera que suframos, sino porque Dios es bueno y porque Él a través de la prueba está purificando y mejorándonos y llevándonos a un mejor lugar y a una fe más fuerte. Es como un gimnasio. Otro ejemplo, cuando nosotros entramos a un gimnasio, tenemos que romper fibras musculares para poder empezar a vernos más fuertes y con un volumen más alto en nuestros músculos. Entonces, nosotros vamos por primera vez a un gimnasio y hacemos todos los ejercicios que el instructor nos dice, y ese día en la tarde o ese día en la noche o al otro día sentimos un dolor intenso en nuestros músculos. Pero esos músculos se tienen que romper, esos músculos tienen que atrofiarse para poder que el cuerpo cree nuevas fibras musculares, y entonces en esa destrucción y construcción de fibras se mejora nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en la presencia de Dios, en la palabra y en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, tenemos que tener conciencia de que hay cosas en nuestra vida que se tienen que morir, hay cosas en nuestra vida que se tienen que romper para poder recibir cosas nuevas de parte de Dios y para poder ser fortalecidos en esas cosas que estábamos haciendo bien, pero llevábamos de pronto de una mala manera. Es necesario entender que tenemos que morir todo el tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, morir al pecado. Tenemos que vivir un proceso de muerte todos los días de nuestra vida. Es necesario entenderlo porque es parte de la vida, es parte de la forma en que Dios nos mejora y nos purifica. En el versículo, vamos ya para el versículo 40, estamos hablando de todo este proceso de la tempestad y de que a través de la prueba Dios nos mejora, Dios nos lleva a un mayor crecimiento, porque es a través de la dificultad que podemos entender lo grande y lo bueno que es Dios. Podemos entender que nuestra fe está puesta en Dios a pesar de que se levanten dificultades o problemas en nuestra vida, porque qué fácil es creer cuando todo va bien. Qué fácil es decir, sí, Dios es propicio conmigo porque tengo mi alacena llena, porque tengo trabajo, porque tengo dinero en la cuenta, pero cuando la alacena se está quedando vacía, cuando se acaba el trabajo, o cuando se acaba el tiempo de la salud, o cuando empezamos a vivir una circunstancia difícil y ya no hay dinero en nuestra cuenta, entonces nuestra fe sigue igual o flaquea. ¿Será que cuando ese diamante de nuestra fe es sumergido en las aguas tempestuosas del problema, de la dificultad y de la enfermedad, será que esa fe sigue brillando o será que no brilla más? ¿Será que se opaca? ¿Será que el problema hace que esa fe se opaque, que esa fe muestre que realmente no era una fe verdadera? En el versículo 40 dice, por esto Jesús enseña a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta pregunta viene a ellos porque entendemos que Jesús sabía que había delegado sobre sus discípulos una autoridad y ellos no la pusieron en práctica. Ellos dejaron que la circunstancia cegara sus ojos. Ellos dejaron que la circunstancia fuera más allá de lo que ellos pudieran soportar o aguantar, y resulta de que perdieron ese examen. Y muchas veces nosotros hemos perdido exámenes que Dios nos ha puesto. Viene la dificultad y entonces empezamos bien, creyendo,
Sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en que me sacarás de esa circunstancia, de ese problema, yo sé que me sanarás, pero cuando eso se empieza a extender, cuando eso se empieza a hacer cada vez más prolongado en el tiempo, y cuando pensamos que, uy, Dios mío, ¿esto por qué no acaba? Uy, Señor, ¿esto por qué no? Y empiezan las dudas, ¿no? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que esto vino a mi vida porque yo estoy en pecado? ¿Será porque? Y entonces empieza a flaquear y empezamos a albergar en nuestro corazón la duda. Y la duda es lo peor que podemos guardar en nuestro corazón. Se los digo porque cuando empezamos a dudar, dice que para el que cree todo le es posible. Pero entonces para el que empieza a dudar, la duda es falta de fe. Entonces empezamos a creer que no vamos a ser capaz. Empezamos a creer las cosas que dice el mundo y a confiar más en las noticias que en la palabra de Dios. Entonces, si las noticias dice estamos empezando o estamos entrando en un proceso de recesión en nuestro país y todo se va a poner más caro y vamos a tener que aguantar hambre, entonces vamos a creer más a la noticia, vamos a creer más al ser humano, vamos a creer más a todas estas cosas externas que a las promesas que ya Dios nos ha dado y que Dios dijo que que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan, y que la palabra de Dios dice que es nuestro pastor y que nada nos faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros vemos en Dios nuestra provisión, cuando nosotros vemos en Dios nuestra respuesta, pero entonces esa fe flaquea, esa duda viene a nuestra vida y empezamos a tener desconfianza y empezamos a no creer esas promesas y a creerle más a las voces del enemigo que nos dicen que no podemos, que no sabemos, que no somos suficientes, que somos muy pecadores, y empezamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos de la presencia de Dios. Esa es la prueba de la fe. No perdamos el examen, no perdamos el examen. No tengas temor porque Dios ya venció al mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, solamente te pido que los libres del mal. Le oró Jesús a su Padre por cada uno de nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Entonces, si nosotros tenemos la conciencia de que en el mundo tendremos aflicción, hay una palabra que dice, y si pasares por el agua no te ahogarás, y si por el fuego no te quemarás. ¿Pero qué quiere decir esta palabra? Que tenemos protección de parte de Dios, sí, pero también nos quiere decir de que pasaremos por las aguas de la dificultad, de que entraremos en el fuego de la enfermedad, en el fuego de la prueba, pero esas aguas no nos ahogarán, esas dificultades y esos problemas no nos ahogarán, ese fuego no arderá en nosotros. Podemos pasar por las circunstancias, sí, pero ¿por qué? Porque esas circunstancias nos mejoran, esas circunstancias hacen que nuestra fe sea fortalecida, hacen que nuestra confianza en Dios sea fortalecida. Porque cuando terminamos ese proceso de circunstancia difícil, cuando logramos salir de esa dificultad económica, porque cuando logramos salir de esa enfermedad, nuestra fe se fortalece y decimos, el Señor lo hizo, el Señor hizo un milagro en mi alacena, el Señor hizo un milagro en mi vida, el Señor hizo un milagro en mi salud, el Señor hizo un milagro en mi hijo, en mi hija, el Señor hizo un milagro en mi familia. Entonces ahí nuestra fe es fortalecida. Cuando Jesús nos acompaña, aprueba ese propósito, Él mismo se encarga de reprender cualquier cosa que se quiera levantar a entorpecer y detener ese propósito. Cuando estamos caminando y ese propósito en el que estamos caminando, Dios lo aprueba, Jesús nos lo regala para que caminemos en Él. Él se encargará de quitar del camino todo lo que quiera interponerse o lo que quiera estorbar. Cuando vivimos tormentas, estando acompañados de Dios, de nuestro Maestro, tendremos paz en medio de la dificultad, paz en medio del proceso. Y he ahí la diferencia, he ahí nuestra fe, esa fe que es ese diamante real
cuando es sumergido en esa prueba, cuando es sumergido en esa dificultad, en esa agua de la enfermedad, en esa agua de las cosas malas que pueden pasar en la vida, y no pierde su brillo, y seguimos creyendo, y seguimos así como Abraham creyendo en contra esperanza, que aún él siendo viejo, aún su esposa con un vientre estéril, él no dejó de creer por su promesa, porque sus ojos le estaban diciendo es imposible, su cuerpo estaba diciendo te estás volviendo demasiado viejo, pero él no perdió su fe. Él no perdió la confianza que había puesto en esa promesa. Dios asegura de guardar el propósito al que nos llamó, así que hasta el que hasta que Él no cumpla, su promesa, no te soltará. Si Él desde el comienzo dijo que pasaríamos al otro lado, no importa qué pueda pasar en el camino o qué se pueda levantar, te aseguro de que pasarás hacia el otro lado. Cuando recibes promesa de parte de Dios, tu vida, tu economía, tu familia, todo lo tuyo está cubierto por esa promesa. Cuando Dios te dijo que ibas a pasar al otro lado, Él te prometió que ibas a pasar al otro lado, Él te prometió que ibas a ser victorioso, que ibas a ser vencedor, que te ha puesto como cabeza y no como cola, pues entonces cree la palabra y confía de que tu vida, tu economía, tu familia, tu salud, todo en ti está guardado y protegido por Dios. Cuando vives momentos de dificultad, pareciera que Dios no está con nosotros, pero así como en la historia, así como en este acontecimiento, los discípulos vinieron a Jesús dando voces, pidiendo ayuda. Entonces cuando estés pasando por ese proceso de dificultad y veas como que y empieces como a dudar, a decir, ole, ¿será que Dios sí me aprobó esto? ¿Será que Dios sí está conmigo? Entonces no tengas miedo y no temas el acercarte a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, esto pienso que me va a superar. Cuando tu fe flaquee, cuando sientas que la situación y el problema de la tormenta te están superando, Dios acudirá a tu favor, porque Él no te va a dejar solo. Él lo prometió y Él no te va a dejar solo. Él está contigo en tu barca. Él se montó a tu vida, Él se montó en tu familia. Entonces Él va a hacerlo y Él va a seguir bendiciéndote, te lo aseguro. Eso te lo aseguro. Voy a apagar un momentico la cámara porque la conexión al internet está un poquito lenta. Entonces es importante lo que estamos hablando, no tanto lo que estamos viendo. Si las situaciones difíciles, si la prueba causan temor, miedo en ti, es porque te falta un poco de fe, te falta fortalecer tu fe. Y el miedo, cuando nosotros fortalecemos nuestra fe, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, esta circunstancia veo que me está superando, esta circunstancia veo que no voy a ser capaz de superarla solo, entonces te pones en la brecha, oras a Dios y Dios te da esa fortaleza, y cuando resistes ese miedo y cuando vienes y dices no quiero tener más este miedo, no quiero tener más esta incertidumbre en mi corazón, ese miedo y esa circunstancia tendrá que huir de ti. Allí entendemos que es indispensable estos momentos de oración. Aquí entendemos que son indispensables estos momentos en la presencia de Dios, porque es a través de ellos donde Dios nos fortalece y donde Dios nos da de su paciencia, de su unción, de su poder, y no es con nuestras fuerzas. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, si estamos en una batalla que es contra algo espiritual, necesitamos que en lo espiritual estemos fortalecidos. Necesitamos, como dice esta palabra, echar sobre el Señor, sobre Él, toda la ansiedad, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros ponemos todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones en su presencia, espiritualmente somos fortalecidos para afrontar y para pelear esa batalla que Dios nos ha llamado a pelear. Entonces, en esta mañana, en este momento de nuestra vida, es tiempo de decirle a Dios, aquí estamos.
Es tiempo de decirle a Dios, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que estés en nuestra barca. Necesitamos estar seguros de que nos acompañas y de que estás fielmente, como prometiste, allí con nosotros en nuestra barca. Entonces, oremos, entremos en este tiempo de oración y de pedirle a Dios que nos ayude, de pedirle a Dios que queremos ser esas personas que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, oremos.